Bienvenidas y bienvenidos a este quinto episodio de Lunáticas, este podcast de astrología feminista. Y en este episodio vamos a tener una conversación muy entretenida con una tremenda invitada. Ella se dedica a combinar la creatividad, el arte, pero también con un toque de liderazgo y empoderamiento femenino. Les presento a Florencia Reyes de Psique Soma. Hola Florencia, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar aquí, agradecerte la invitación y bueno, muy emocionada también de lo que vamos a conversar. Y podemos conversar un poquitito, así que sé que se viene. Bienvenida de nuevo entonces, Florencia. Tú que me contabas que llegaste a las redes sociales ya lanzarte como emprendedora holística espiritual hace no mucho, más o menos 1 año y medio. Me gustaría como que partamos esta conversación y que nos cuentes un poco cómo se fue dando este camino en tu vida adulta, cómo fueron surgiendo estos intereses sobre el autoconocimiento, sobre tu proceso personal, cómo fuiste como combinando herramientas desde lo intuitivo, desde tus propias experiencias de vida para terminar creando tu marca que es Psique Soma. ¿Y cómo ha sido todo ese viaje, ese proceso? A ver, ha sido un viaje largo, si bien hace poquito que estoy en las redes. Esto empieza, yo creo, cuando uno es niño, ¿no? Cuando uno nace, uno tiene ciertas inquietudes, tiene una sensibilidad quizás diferente, que te va llamando a buscar ciertos temas, a buscar ciertas respuestas y a conectarte con algo que claro, va más allá de lo que uno estudia, de lo que uno aprendió, de lo que uno conoce como espiritualidad o terapia holística. Y en mi caso, partió bien de niña. Yo siempre fui una niña súper sensible, observadora, tímida. De hecho, la timidez es algo que estoy trabajando todos los días en lo que hago. O sea, nunca me imaginé tampoco que iba a estar expuesta como soy hoy, pero me alegra porque yo siempre digo, detrás de todos tus desafíos, tus mayores dolores incluso y obstáculos, están tus mayores dones, tu mayor crecimiento. Entonces, de todas maneras, es el camino que elegí desde el corazón. A lo mejor me demoré un poco, pero aquí estamos, honrando el llamado del propósito. Así que bueno, te contaba, yo de niña estudié en un colegio Waldorf. Eso te diría que despertó mucho mi sensibilidad por lo humano, por lo artístico también, y desde niña conectada con la naturaleza, la tierra y el espíritu, ¿no? Entonces, de hecho, lo que a mí más me cuesta es el mundo práctico, como lógico racional. Ese es mi desafío. Y todo lo otro se me da muy naturalmente. Pero bueno, en algún minuto sentí la exigencia de entrar en el sistema, ¿no? Y tener una carrera más tradicional, pese a que yo vengo de familia dentista, mis papás son músicos, mis abuelos también músicos. Te quería preguntar eso. Sí, porque, bueno, escuchándote, razonando mucho por lo que nos compartes, aprovechamos de contarles que este capítulo y todos los capítulos los estamos también como trayendo y relacionándolos con la carta natal de la invitada, en este caso que eres tú, que tienes a tu sol, el Leo radiante ahí en la casa 10 con un estélio de planetas en la casa 10, el Leo, tu luna el Leo también en la casa 9, y eso nos habla mucho de que efectivamente tú vienes de un entorno de gente creativa, de una familia creativa, de tus ancestros, o sea, ligados al arte. Así que cuéntanos ahí cómo esas raíces, cómo todo eso ha influido también, impactado en tu desarrollo profesional, porque la casa 10 también, donde está el medio cielo, nos habla de esta como imagen pública un poco, cómo se te reconoce por tu trabajo. Qué linda esa lectura, me encanta escucharte y aprender cosas de mí que yo no sabía. Vas a conocerte mejor en este capítulo. Me encanta. Bueno, claro, mi entorno familiar siempre fue artístico, muy relacionado a la cultura y muy intelectual también. Entonces, en mi casa, lo que era bien visto era música clásica, filosofía, un enfoque ahí también interesante político y por ejemplo, yo siempre sentí un poco de vergüenza de ser yo, en mi lado extrovertido, en mi niñez, en mi casa. Como que si yo era extrovertida en mi casa, la niñita pintamón.
¿En serio? ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, claro, se me inculcó siempre esto de escuchar música docta y todo lo que era realmente la cultura, que cultura europea finalmente, esa era pero la más valorada. Y claro, mis gustos de repente que eran más de niña, no estaban tan bien vistos. Shakira. Claro, yo quería hacer coreografías de Britney y esas cosas, y típico, uno es niño y quiere hacer como la presentación, ¿no? Con la coreografía, con las amigas bailando y todo. Y yo siempre sentí como ese pudor de mostrar ese lado mío en mi propia casa. Oh, qué genial. De hecho, me sentía más cómodo mostrándolo en casas de amigas que en mi propia casa. Entonces siempre estuvo como ese... no sé, tengo que cumplir con la imagen que mi familia espera de mí, y un poco eso también se reforzó en el colegio donde estuve. Entonces era como todo muy de apariencia, esta máscara de intelectualismo que me estuvo penando, y de repente hasta hoy en día, me cuesta sacar un lado más auténtico, más extrovertido, más risueño, más como... picarona. Mi mamá siempre me decía, ay, picarona, y a mí me da vergüenza porque sentía que me estaba diciendo que esa parte guárdala, no la muevas. Entonces, integrar esto también con lo otro, que es lo sensible, que es lo intelectual, ha sido un bonito aprendizaje, desafiante, pero muy bonito. Sí, es interesante lo que comentas porque analizando tu carta, de hecho creo que probablemente has sido como la única que me mandó la carta y yo la analicé un poco. Siempre como que con las otras chicas hablábamos harto como de su sol, de su luna, su ascendente, que es como los aspectos de la tríada astrológica como más importante, y cómo eso impacta finalmente también su trabajo, su vida, su búsqueda hasta un poco de propósito y de desarrollo personal. Y en tu caso, tu carta tiene muchos elementos que reflejan en detalle lo que estás comentando, ¿no? Y compartiendo, ¿no? Porque, y lo hablábamos antes de partir el episodio, este Sol en Leo en tu casa 10, con todos estos elementos en Leo, tienes a la Venus, a Mercurio, y tienes a Quirón en conjunción con el Sol. Y además está Saturno, acá justo al frente, en tu casa 4, que es la casa de las raíces, de la familia. ¿Qué memoria tienes? Y está influyendo en estos aspectos que se pueden sentir un poco tensos en el hogar, en la familia, como en el fondo vengo de una de esta como herencia familiar muy creativa, muy artística, pero con estructura, ¿sabes? Con rigideces, y que de alguna manera limitan también esta como autoexpresión de Leo, que necesita conectar con su autenticidad desde el corazón y no desde lo que se le impone desde afuera. Entonces, si podemos como profundizar un poco ahí, ¿cómo ha sido tu trabajo personal para llegar a, en el fondo, claro, no es necesario como renegar de esas raíces porque finalmente te influyen y te impactan un montón en tu vida adulta, y están también como tan influidos a decidir dedicarte también a lo que te dedicas hoy, y cómo has logrado tú poder como diferenciarte un poco y como decir, bueno, vengo de aquí, esta es como mi herencia, la acepto, la respeto, la honro, pero también esto es lo que soy yo. Y también lo honro y también lo respeto, y quizás como ahí encontrándole como la vuelta a ese Quirón, a esa herida como de me da miedo como ser yo un poco, o esa herida como de la autenticidad al final de Leo. Sí. Ha sido un camino muy bonito y muy entretenido, que te diría que lo empecé a ser consciente hace no tanto tiempo. Bueno, la energía de la creatividad también es la energía sexual, y esa parte estaba muy reprimida en mi familia, la expresión sexual, y de hecho estaba muy fuerte. Lo sexual es como de bajos instintos animales y nosotros no somos eso. O sea, entonces mientras más guardada, reprimida y poco relevante hubiera la expresión sexual en todas sus formas, en cualquiera, es mejor, hablaba mejor de ti. Entonces siempre el desafío fue cómo dejo de sentir vergüenza por expresarme. Y bueno,
siempre encontré maneras correctas de expresarme a través de la música. Yo en el colegio toqué cello, toqué piano, teníamos coro, pero serio, de flauta, teníamos una orquesta de flauta hermoso. Hice mucho teatro también. Entonces, habían instancias para expresarse, pero también, como dices, muy rígido, y esto es lo bueno y lo otro no. O sea, no te quiero ver haciendo eso. Y yo tenía espacio en el colegio donde yo me permitía ser más extrovertida. O sea, reírme más fuerte. También estuvo súper presente el humor en mi camino. Mi abuelo materno era un señor muy formal, pero cuando estaba en confianza, o sea, humor como bordeando el límite. Entonces, él me daba un poco de permiso para yo poder ser un poco así. Mi mamá a veces de vez en cuando. Y eso a mí me ayudó a liberarme un poco más en cuanto a mi esencia. ¿Quién soy yo fuera de estas exigencias de mi colegio, de mi familia? Y cómo me puedo dar permiso para conectar desde un lugar más liviano. Porque todo era muy denso. Y la creatividad no puede sentirse tan densa. No. Entonces, empezar a explorar en distintos espacios quién era yo, me ayudó, pero también fue un desafío en muchos momentos. O sea, yo siempre fui la tímida en el colegio, en algunos colegios, igual estuve en otros colegios intermedios, en algunos espacios, y en la universidad, por ejemplo, me pasó que no logré conectar con las personas. Yo estudié arte primero en la Chile, estuve como en ciclo básico y después en primer año. Me costaba mucho conectar, me aislaba, ¿sabes? No compartía. Y me pasó lo mismo en diseño. Entonces, más allá de lo que uno se cuenta, que diferencias, que si yo teníamos que dar distintas, ¿sí? No, era una cosa más de valor personal, de no sentir que yo encajaba, de no sentirme suficiente, de no sentir que yo tenía algo que aportar, el miedo a la crítica. Esas cosas siempre estuvieron súper presentes, como debo decir que la timidez, la vergüenza y los complejos siempre fueron un tema para mí. ¿Qué va a pensar el otro de mí? Entonces, por eso este camino, yo siempre digo, o sea, si tú quieres transformar un dolor, un miedo, algo en tu vida, tienes que ir hacia allá, tienes que atravesarlo, hacerle frente y evitar la incomodidad de lo que estás negando, dejar de huirle a lo que te duele y resignificarlo, crear una nueva experiencia dentro de esa quizás tormenta emocional. Esa es la alquimia. Sí, o sea, total, me hace pero full sentido, y me hace mucho sentido con tu ascendente en Escorpio, con tu Plutón que está justo en el ascendente, y Plutón en la casa 12, pero ahí en el ascendente, o sea, esa influencia plutoniana de la transformación personal, esto que nos comparten, como conectar con eso que es incómodo, con esto que me duele, con esta un poco como inseguridades, miedos, que claro, son aspectos desafiantes y son aspectos que pueden ser como problemáticos, que se pueden ver también en la carta natal como los aspectos tensos que se llaman en astrología, una cuadratura, una oposición, que también involucran mucho potencial de crecimiento y que se ve y se siente y se nota cómo tú has logrado de alguna manera enfrentar esos desafíos y crecer en el camino. Y aquí yo te pregunto, ¿qué experiencias tú has vivido que sientes que te han marcado para poder quizás tomar una decisión más consciente de decir, esto que me duele y que me cuesta, lo voy a transformar en poder personal, lo voy a transformar en confianza, lo voy a transformar en mi entorno? Varias, a ver. Cada vez que he tenido como un salto de evolución personal, ha sido porque he estado tan cómoda tratando de encajar o de mantener una situación por la fuerza. Ejemplo, bueno, ahí te contaba, yo estudié diseño porque me encanta lo creativo, me gustó la carrera, pero yo no quería ser diseñadora. Yo salí y no quería encontrar pega. Me demoré en empezar y bueno, ya cuando tuve que entrar ahí porque quería independizarme y tenía que irme bien, tuve que buscar algo como más formal, lo hice muy por la fuerza, con una exigencia que yo misma me puse, ni siquiera familiarmente la tenía. De hecho, mis papás siempre han sido como, tú haz lo que te haga sentir libre, feliz.
Busca tu camino, no tienes por qué seguir la pauta de otra persona, pero sí con mucha conciencia, ¿no? De decisiones. Y claro, creo que las situaciones donde más he encontrado transformación personal es cuando ya estoy tan incómoda, tan estancada tratando de mantener un personaje, que digo como, es que es esto, o sea, yo digo que soy como de poco aguante, no me hallo mucho tiempo sosteniendo una situación dolorosa. O sea, un par de años y ya eso es suficiente para mí, yo tengo que hacer un salto. Entonces me llama mucho la atención como uno conecta igual con gente que tiene historias parecidas. Si a uno resuena de repente en los espacios grupales, que es un refresco, me dicen, es que siento que no doy más, pero no me atrevo a dar un salto. Entonces es como, yo estuve ahí. Claro, yo te entiendo perfecto. Entonces hay algo ahí que se tiene que despertar de un momento que tú dices, yo ya no quiero sostener esto, no puedo sostener esto, y tengo que confiar en mí. O sea, tengo que romperme en esto, no importa si nadie me entiende, si nadie me cree, si no tengo idea cómo va a resultar. Bueno, a mí me pasó, te diría, la primera vez estudiando arte. No me sentía cómoda ahí, no sentía que estaba aprendiendo herramientas con las cuales que podía después contribuir al mundo mientras me hacía sentido. Y ahí, claro, me pegué el salto, igual me dice, eres chica, tenía 18 años, dejaste la carrera. Pero claro, esa fue la primera vez que dije, quizá este no es mi camino. Busqué algo similar y también con la presión de tengo que estudiar algo para hacer una carrera. Y luego ya cuando empecé a ejercer de diseñadora en una empresa donde estaba Isa, hasta aquí, no puedo ser yo, no puedo decir nada, ojo con lo que va a salir de tu boca, ojo con la cara que vas a poner, ojo con todo, ¿sabes? Y pese a que no era el ambiente más, o sea, sé que igual es peor, no, me siento agradecida de haber estado ahí, ya, o sea, pero aún así una parte de mí se sentía como para una camisa de fuerza. Entonces esa es la sensación. Me acuerdo que en ese periodo yo en la noche estaba específicamente estresada por la pega, pero yo no podía dormir porque proyectaba mi vida y decía que no puede ser mi vida, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Cachai? Ahí te toca a morir un poco. Me empezó a dar como una ansiedad en la noche. Claro, proyectaba y decía, es que si estoy, más encima uno empieza, tenía una pega estable, empieza como a tomar más compromisos económicos, ¿no? Pero ya voy a pasar si compro esto. Claro, pero después tu vida depende de esa pega y no puedes salir de esa pega. Y vas así por siempre. Y yo cuando empecé a ver que me estaba pasando eso dije, no, este no es mi camino. Yo sé, puede sonar súper estable y puedo tener a mi familia tranquila. Este no es mi camino. Así que ahí di el gran salto. Dije, bueno, ¿cuál es tu camino entonces? Qué fuerte esa pregunta, hacerte esa pregunta un par de veces en la vida y quizás más veces. ¿Cuál es mi camino? ¿Y qué estoy haciendo un poco como por el deber ser? ¿Qué estoy haciendo como por compromiso? ¿Qué estoy haciendo como porque me da cierta como estabilidad, seguridad y me deja un poco como en la zona de confort? Pero ¿cuántas veces nos preguntamos qué tan feliz estoy siendo? ¿Me siento realmente cómoda, cómodo? Y este como salto que tuviste de fe, de salir de una carrera que no te estaba generando como bienestar emocional o mental, físico, fue una buena decisión porque finalmente tú hoy en día igual te dedicas al arte. Tú, y al diseño. Cuéntanos un poco cómo el hecho de no haber estudiado arte, quizás de forma formal, te ha llevado a poder desarrollar el arte de una manera completamente diferente. A ver, es que yo siempre he sido de la creencia o de la certeza de que hay dones que uno trae de nacimiento y que desarrolla después, que van cubriendo, y que al final los estudios son quizás para darte una certeza y una confianza en algunas cosas, pero... O sea, a mí me dicen de repente, ¿y tú cómo aprendiste a, no sé, las redes sociales? Es que lo fui aprendiendo en el camino, porque me tocó y porque observé y porque analicé y porque lo estudié de alguna manera. Sí, eso me ha pasado mucho en este camino. Yo empecé súper intuitivamente también
con el mindfulness, el autoconocimiento, la psicología. O sea, a mí siempre me preguntaron, oye, ¿no tenés que estudiar psicología? Y yo siempre dije, no, no me... Lo siento como un llamado de what, estudiar psicología, Sí. pero es que me encanta. Sí. Pero esas dos cosas como... Una cosa no lleva a la otra. Claro. Aplico la psicología, he estudiado mucho, pero no me metí a la carrera porque el enfoque es distinto, te lleva hacia otro lugar. Entonces, este camino he permitido que sea también súper intuitivo y sin miedo, porque lo otro que pasa muchísimo es que las chicas también de estos espacios de repente me dicen, es que quiero empezar a hacer esto mismo que tú, pero siento que todavía me falta estudiar esto. Y yo le digo, amiga, tienes más posibilidades que yo y más dudas. Entonces, empieza con lo pequeño y bueno, con lo que te sientas cómoda de mostrar, de sostener, de ofrecer y ahí de a poco vas sumando, pero finalmente lo que más aporta es la experiencia. Y Cloan y las horas de... Y un poco también como esto de ver como desde el corazón, ¿no? Hacer las cosas con corazón. Como que siento que efectivamente, a mí también me ha pasado que, no sé, piensan que soy psicóloga. No soy psicóloga, me dicen, ¿y qué no estoy en psicología? No siento que casi de psicología, estoy aún no, estoy envidosa, o sea, no me voy a poner a estudiar otra carrera a mis 40 años, olvídalo. Y sigo estudiando. Y no me siento menos por nuestra psicóloga, o sea, todo lo contrario. Siento que admiro un montón a los psicólogos, psicólogas y bueno, a todo el mundo que toma la decisión de seguir una vocación, una carrera, pero que también hay otras formas, que ser autodidacta también te puede llevar muy lejos, que tú puedes conectar con la creatividad, cuando quizás no tenéis tantas estructuras académicas arriba. Y efectivamente cuando yo conecté contigo, con tu contenido, con su puerta, con lo que tú estabas haciendo, me gustó mucho porque lo encuentro muy libre de poder asociar distintas disciplinas y hacer tu propia propuesta. Y porque la gente a veces se confunde y eso a uno también le puede generar dudas. Hasta como, ¿qué te decía? Estoy juntando como peras con manzanas. Y la verdad es que cuando se disipan esas dudas y uno conecta con el corazón y la confianza, es cuando aparecen las cosas como más lindas y más creativas. Y a mí me encanta lo que tú haces porque efectivamente tú puedes como ofrecer el arte de una forma terapéutica, lo conectas con el mindfulness o con la somática. ¿Cómo sientes también tú que este proceso de autoconocimiento y de poder como empoderarte en estas debilidades, por así decirlo, como todo esto que nos contabas de que yo de chica era muy tímida y he tenido que trabajar mucho eso y muchas veces como que no me encontré o no encajé? ¿Cómo has logrado tú ocupar ese poder plutoniano que está en ti de empoderarte y convertirte también en una líder, en una persona de liderazgo? Porque finalmente están esos componentes astrológicos aquí, pero más allá de eso es tu camino que te convierte también en una persona que está compartiendo un mensaje que llega a la gente, que la gente está notando. ¿Y cómo lo vives tú? ¿Cómo ha sido tú para ti este proceso de poder empoderarte y convertirte en una figura de liderazgo femenino? Fíjate que se me viene una palabra, un concepto que tiene mucho que ver con lo que hablamos justo en tu pregunta anterior, que es darse permiso. Darme permiso, permitirme explorar, ser, ocupar espacio, y es justo también lo que te contaba que estoy viendo en mi coaching vocal, que es tan importante. Sí. Y las mujeres no nos damos cuenta lo condicionadas que estamos para pedir permiso. O sea, desde lo mismo, tengo que pedir permiso a la universidad para que me deje hablar de este tema. O tengo que pedirle a alguien para que me dé permiso para hablar de esto, porque si nadie me da permiso, ¿quién soy yo para decir? Claro. ¿Quién soy yo para aportar algo en un tema si nadie me ha dado permiso? Entonces, romper eso a mí me ha costado muchísimo. Viví toda mi vida pidiendo permiso para ser yo y para aprobación también. Estoy haciendo las cosas bien, estoy cumpliendo con mi expectativa. Es que eso viene del colegio. Sí. O sea, puedo ir al baño, puedo hablar, qué nota me saqué, cómo lo hago mejor. El vivir para hacer mérito para todo. O sea,
hay espacios donde sí, para poder crecer y todo, pero cuando se trata de tu esencia, de tu aporte al mundo, no hay nadie que te pueda venir a dar permiso para entregarle lo mejor de ti al mundo, desde el corazón. Pero eso es un camino que también es para valientes, porque es estar dispuesto a recibir críticas y aunque dudes de ti un segundo, volver a tu centro, decir, bueno, a lo mejor no estamos de acuerdo, no compartimos la misma visión, no le demos valor a las mismas cosas. O sea, a mí de repente he tenido como algún viral y los comentarios bueno, algo, esta gente que ahora es filósofa de la nada, como igual. Pero digo, está bien, esta persona valoraba otras cosas, no conectó y está perfecto, no por eso, porque yo compartí, no tiene valor y no, o sea, hay millones de personas, sino que ya lo dijeron, para qué estoy, menos mal, era justo que necesitaba leer. Entonces, siento que nos falta a las mujeres creernos que de verdad, o sea, no quieren sabernos capaces de aportar todo lo que somos y tenemos. Ya es valioso. Esa es, yo creo, nuestra gran misión, recordar que en el fondo ya lo sabemos. Lo que pasa es que tenemos muchas capitas de miedo y de juicio aprendidas, ¿sí? Hay que derribarla y volver a recordar quiénes somos. ¡Pah! Que veanle una hora ninja. Oye, tú dijiste cosas claves, muy leoninas, muy de corazón Leo, pero dijiste unas cosas que yo las he estado trabajando mucho, sobre todo este último año. Ocupar espacio y darme permiso. ¿Cuánto espacio hemos ocupado las mujeres en la historia? O sea, hay mujeres que han hecho cosas impactantes, impresionantes en términos de avances artísticos, tecnológicos, intelectuales, y siento que sí hay muchas que han tenido reconocimiento, pero sigue siendo un tema el ocupar espacio público, ocupar la voz. Tú estabas tomando clases de coaching vocal, yo estoy desarrollando este podcast y es un desafío. No, o sea, seguir lidiando como con estos fantasmas del pasado que vienen de la educación, la enseñanza, de la familia, de la sociedad, de la cultura, que nos sigue como presionando a las mujeres con estas como estereotipos de tuviéramos como que pedir permiso para todo, que tenemos que sentarnos con las piernas cruzadas para ocupar menos espacio, cosas. Inmediatamente. Como los hombres. Ocupemos espacio. Hay un montón de cosas que desde el mismo cuerpo y desde la misma expresión corporal y verbal, las mujeres parecíamos que todavía tenemos como miedo a hacer y expresarnos y compartirnos. Porque sí, hay juicio y hay crítica y siento que entre más voz y más espacio ocupas, más crítica, más juicio. ¿Cómo enfrentar eso? Quizás como un tip para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, para las mujeres, porque este es un podcast feminista y por algo mis invitadas son mujeres. Son mujeres que están ocupando roles de liderazgo hoy en día, que tienen un recorrido, un camino, que tienen algo que decir importante. ¿Qué tip le podemos dar a nuestra audiencia, femenina, hombres también, para trabajar con esos aspectos, esas dudas internas, esta mujer que trabaja contigo, que dudas con ella, que te preguntan, Florencia, es que yo me quiero lanzar, es que, y pucha, no sé cómo, y cómo lo haces tú, y cómo lo hago yo, y como tip somático, o de mindfulness, o lo que sea, como... Mira, hay varias cosas que se me vienen a la mente, que van a sonar súper básicas, pero son súper importantes. Y la primera es que estamos demasiado pendientes de cumplir expectativas, de la opinión de los demás, de no fallarle a las personas de nuestro entorno, de pertenecer forzosamente a algo. Y a veces nos tomamos las cosas muy personales, cosa que no le pasa a los hombres, curiosamente. Separan mucho las cosas. Yo soy súper observadora, te vas a reír de esto, pero
yo veo mucho un reality que Me encanta los realistas. Yo me digo, a ver, ¿cuál? Love is Blind. Me he visto todo. Japón, Italia, Francia, todos los países. Ahora estoy viendo la última, que Sí, está ahí italiano. no la está haciendo. ¿Salió? Sí, Oye, ahora sí. Me encanta. sí, no, increíble. Algo que me llama mucho la atención es lo que pasa adentro de los espacios, casa de mujeres, casa de hombres. Están saliendo con las mismas mujeres, parejas cruzadas, ¿no? Entre ellas hay una guerra de miradas e indirectas dentro de la casa. Entre ellos, Cotome, ¿no? no, hermano, te felicito, estoy feliz por ti, qué bueno que te eligió, te deseo lo mejor. Y yo digo como, qué increíble la capacidad de no tomar cosas personales. O sea, mientras en el otro lado, no, es que si él supiera cómo es ella y no sé qué, Es una guerra. que me eligió y... Sí, la inseguridad, los miedos. Exacto, entonces todo lo llevan a su valor personal. Y con esto me siento súper identificada, te contaba. El llevar a lo personal, a tu valor personal, lo que el otro hizo, dijo, si te miró, si te eligió, si te aprobó o te reprobó, es súper delicado y eso trabaja. No podemos hacer nuestra identidad la opinión del otro. O sea, eso súper importante. Por otro lado, creo que también es clave si tú quieres, ya sea lanzarte a un proyecto, un emprendimiento, hacer un cambio en tu vida, es súper importante que dejes de buscar evitar la incomodidad. Sí. Hacerse amiga de la incomodidad es clave. Y para eso, somáticamente, estas inmersiones en agua fría con hielo, muy buenas, porque aprendes a respirar en la incomodidad. Hay otro concepto que me encanta, que es la terapia de rejection, como... Rejection. Sí, rechazo. Sí, como de rechazo, sí. Que es como exponerte a situaciones donde potencialmente puedas sentir incomodidad porque te pueden rechazar. Dar tu opinión, mostrarte un poco más. Ya. O sea, salir de tu zona de confort Sí. para poder generar una experiencia diferente. Dejar de huir de la incomodidad y atravesar. Aprender a girar en la incomodidad. Entonces, ir a un karaoke, Me encanta. ir a una clase de baile, de zumba, de lo que tú quieras, cuando te da vergüenza o tienes como poder con tu cuerpo. O sea, muestra a tu cuerpo que es seguro moverse y ser espontáneo. Permítete fluir en lugares, en actividades que tú dices, no, yo no sirvo para esto. Si tú estás diciendo, no, es que yo no puedo hacer eso, no sé más, es que tienes que ir a hacer eso. O sea, Eso mismo que tu mente que está diciendo, como todas esas limitaciones mentales, todas esas como trancas, son como trancas, yo encuentro, y que las tenemos mucho las mujeres, y que efectivamente yo he hecho los medios análisis sociológicos con la serie esa de Love is Blind. O sea, te juro que, porque empiezo a analizar como, ya no, este es narcisista, no, ya, este sí, este puede que tenga, y de repente me sorprendo. Y con las mujeres también, pues, y es bueno porque es un buen análisis como para entender un poco cómo funcionan las relaciones de pareja, no sé. Pero bueno, más allá de eso, los tips que nos compartiste están buenísimos. Yo, si bien tengo mis... a ver, me encantó el primer tip, o sea, bro tip. Lo del tema del agua fría, yo tengo mis... yo lo he practicado. A mí me gusta la inmersión en agua fría. O la crioterapia, ¿no? Pero también he estado investigando, y por eso que tengo como algunas reservas, que sobre si es, porque efectivamente conecto mucho con esto que tú compartes de que hay que respirar en la incomodidad. O sea, la respiración, ¿no? Y hay mucho como el mindfulness y el breathwork, los trabajos de respiración. Y qué ambiente más hostil que estar metido en una tina con hielo. Siento que eso nos ayuda a todos, hombres y mujeres. Pero han salido estudios también neurocientíficos o somáticos que hablan de que el metabolismo de los hombres y las mujeres, como es distinto, pareciera ser que para el metabolismo de las mujeres el agua fría es recomendable, pero en menos cantidad o menos tiempo, o no tan helada el agua. porque en días específicos de tu ciclo, porque Eso. hay que respetar muchísimo el ciclo. El ciclo femenino. Entonces ahí como que yo siento que ese también es un pro tip, como el respirar en la incomodidad. Pero para las mujeres,
aplicándolo un poco como a las mujeres, adaptando la crioterapia a las mujeres, entendiendo los ciclos, a ver si esto fase luteal, fase ovulatoria, si está en tus días, quizás no sea el mejor momento para sumergirte en agua fría. Y el hecho de respirar la incomodidad fuera del agua fría, pues también. Exponerte, hay una frase muy, muy bonita que me gusta mucho que dice como uno debiera, más que debiera, pero atrevernos a hacer cosas que nos dan miedo, un poco de miedo. Sí. Como y conectando con esa valentía de Leo también, que está muy presente en tu carta, con Stellium en Leo. Es cierto que llegar a donde has llegado tú en tan poco tiempo es muy valiente. Siento que es muy de valiente, es como mucho coraje, ¿cachai? Hay que atravesar muchas cosas ahí, o sea, sobre todo con esto que nos compartes de he tenido que lidiar con las inseguridades, con la vergüenza, con la timidez. Yo de chica también era súper tímida, yo me acuerdo, me reconecté con una ex compañera de la básica hace poquito, me seguía en mis redes sociales y me empezó a hablar, me mandó unos mensajes privados y después empezamos a hablar por WhatsApp. Y de repente me mandó una foto del colegio de tercero básico y ya así, ¿no? Y ella sostenía cartel y yo estaba arriba haciendo una chasquilla horrible y claro, pues me acordé de esa época que si bien yo salgo con cara como traviesa en la foto, igual yo era súper tímida en esa época. Y me costó mucho, me ha costado mucho atrás de la vida sacar la voz y como el espacio, ¿cachai? Sentirme cómoda y con presencia y soberanía en mi propio cuerpo. Y sé que tú también hablas mucho de la soberanía en tus redes y has hablado mucho también de la soberanía del cuerpo como mujer, el sentirse cómoda y con las relaciones de pareja. ¿Podríamos meternos ahí o te resulta incómodo? Podríamos meternos ahí. Sí. Vamos a meternos con cuidado. Vamos ya, cuidado. ¿Cómo has tú, a ver, no sé, reformulo. ¿Cómo ocupas tú las herramientas de tu trabajo que tú ocupas con tus clientas, con las personas que trabajas, en tu propia vida para empezar quizás a elegir relaciones más conscientes, ya sea de pareja, de amigos, colaboradores? ¿Cómo ha sido tú como este proceso de cómo poder ir descubriendo estos nuevos insights que también lo has estado compartiendo en tus redes el último tiempo? Bueno, yo creo que parte de la misma base, conocerse, escucharse, saber qué es lo que uno quiere, necesita, y saber que parte de esas exigencias vienen de tu herida. Porque todos tenemos heridas de la infancia y está muy presente en las mujeres la herida de ser vista, ser elegida. Está esta serie que me encanta que es la de Vicky, ¿cómo se llama? ¿De qué? Vicky, esta argentina. Ya la envidiosa. Envidiosa. Envidiosa, me encanta también. Sí. Estamos como en la consulta. Sí. Cuando Vicky le pregunta, ¿me quieres? Sí, querido. Es muy bueno porque muestra justamente esta herida femenina de no me siento suficiente hasta que me elija. Pero también, curiosamente, ¿por quién quiero ser elegida? ¿Por quién no me ve? Entonces eso está muy presente y como te decía anteriormente, yo no lo había vivido antes, probablemente no estaba lista, o lo había vivido alguna vez, pero súper como efímeramente. Y ahora me tocó ver cómo yo, pensando que estaba súper enraizada en mi valor personal, en mi autoestima, en mi propósito, me tocó ser removida por esa herida. Entonces, más allá de atribuirle al otro que hizo, es hacerme consciente de qué es lo que estaba pendiente por trabajar en mí, que me pegó tan fuerte ese episodio. Entonces creo que es un muy hermoso camino reconocer las aguas. ¿Sí? ¿Quién soy yo? ¿En qué etapa de vida estoy? ¿Qué es lo que genuinamente quiero? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuáles son mis valores en una relación? ¿Cuáles son mis límites en una relación? ¿Qué es lo que no acepto? ¿Cómo quiero conectar? ¿Cómo quiero conectar? ¿Qué dinámicas me son sanas y necesarias? Y reconocer cuando eso se está dando genuinamente y cuando no. Y el saber retirarse
de repente sin culpar al otro, de que es que no me estás dando lo que necesito. Porque cuando tú estás echándole la culpa al otro, es porque todavía te estás relacionando desde la herida. Necesito que me des lo que yo quiero. Necesito que seas esa persona. Y ahí hay un indicio de herida. Así que parte de lo mismo. Conocerse y propósitos. Increíble como en este camino de crecimiento personal uno va entendiendo esas heridas que trae la infancia, a veces que son heridas de abandono, a veces son heridas de rechazo, a veces son todas juntas. Uno va entendiendo sus apegos también, los tipos de apego que tiene. Tengo apego ansioso, tengo apego inseguro, tengo apego evitativo, a veces tengo 2 puntos también, o bueno, no sé. Y uno como que va observando cómo se le activan un poco esas heridas o esos apegos como ciertas relaciones, como ciertas protecciones o dinámicas. Y es bueno y es tremendo lo que tú dices, porque el hacerme cargo de mi herida sin proyectarla al otro es clara. Y ahí yo creo que se abre recién un espacio como de sanación personal, de decir, bueno, si yo le estoy exigiendo al otro me dé algo que yo necesito, es porque realmente no he encontrado la forma de entregármelo todavía a mí mismo. Pero cuando se abre ese espacio de decir, bueno, existe la posibilidad de que yo estaría la sane, la cierre, me haga ganar a través del arte, a través de la somática, la astrología, o simplemente estar en silencio, seriedad, conmigo misma un buen rato, sintiendo esa incomodidad, respirando esa incomodidad, puede ser súper sanador, porque te das cuenta de que quizás te vas a empezar a relacionar desde un lugar diferente. Eso no quiere decir que cambie toda tu vida de un día para otro y como que ya nunca más se te active ninguna herida y no haya ningún gatillante en tu vida, porque va a seguir. Pero es como muy bonito lo que tú dices, porque ya te haces cargo de ti mismo, ¿sabes? Esto es lo que yo traigo y esto me corresponde a mí sanarlo. Y como de ese lugar decir, bueno, aquí para adelante esto es lo que yo necesito también, pero haciéndome cargo un poco como de eso que traigo, ¿no? O sea, como mochilita, como que se aliviana también la mochila, ¿no? Totalmente. Y siempre hago aquí una aclaración, porque hay cosas que uno trabaja y sana solas. O sea, lo que tú decías, aspirar la incomodidad. Si tengo apego ansioso, estoy empezando a despertar una obsesión por una dinámica o por una persona, respirarla, tratar de corregirlo. Esa es una parte. Trabajo personal es una cosa y trabajo en relación es otra, porque hay cosas que también se resignifican cuando estás dentro de una relación, porque también se puede crear la falsa ilusión de que hiciste tanto trabajo, que veías, me pasó, hiciste tanto trabajo contigo que piensas que estás ordenadísima. Entonces, ahora te pones en una relación y resulta que no tanto. Entonces, es un complemento. No es que tengamos que sanar todo para estar en una relación, pero sí hacer un trabajo previo para poder entrar con un nivel de conciencia y autoconocimiento que no te ciegue al entrar en la relación. Porque una relación nueva te despierta muchas hormonas, muchas cosas están pasando, entonces uno tiende como a cegarse, como un pequeño hechizo. Es como un torbellino hormonal. Sí, entonces no ves las cosas que antes veías claramente. Sí. Se te confunden las cosas y también empiezas a crear narrativas convenientes para ti, para que las cosas se den. Y sí, claro, aquí sí, esto es lo que andaba buscando. Todas las red flags se ven como green flags. Tal cual. Entonces hay una pequeña confusión que uno tiene que saber que existe. Entonces yo siempre recomiendo que primero que conversen mucho con amigas, gente de confianza en torno a otras mujeres, porque las personas que te conocen también se dan cuenta un poco del hechizo y te pueden ayudar como a volver a ti cuando tú estás en ese torbellino emocional, hormonal, idealizante, fantasioso. Sí. Y un poquito cable tierra. Sí. Ayuda siempre buena al inicio y durante también.
pero sobre todo al inicio, porque uno después como que vuelve a sí misma cuando la relación como que se enciende. Pero es importante el tener raíces a tierra al inicio de una nueva relación. Había otro punto importante, dijiste que iban a mencionar. Pero bueno, no, hacer el trabajo en pareja también. O sea, ¿qué es lo que yo puedo sanar aquí? Y que esta persona me está abriendo el espacio. Y gran pregunta, ¿esta persona me está abriendo el espacio? ¿O solamente está pendiente de lo que quiero obtener? Eso. Sí, es importante eso. Sí. Y es heavy porque a mayor activación de tu herida, más atracción sientes por la persona. Es decir, mientras más te atrae la persona, más te ciegas, obviamente, y la herida está como huyendo. O sea, entonces es una hermosa oportunidad para resignificar quién soy yo en una relación. Pero para eso tengo que dejar de poner el foco en el otro y darle un poquito más a mí y observarme, verme súper honestamente y sacarme todos los lentes del discurso romántico vendido, claro, ¿no? Como toda esta fantasía, esta ilusión de que es hay una sola persona y es tu alma gemela y qué sé yo, empezar a ponerle un montón de tributos. Al final sufrimos por eso, porque se nos rompe la ilusión que creamos con una persona y esa persona jamás tuvo esas cualidades, jamás te ofreció eso realmente, ¿no? No estaba ahí tampoco en ese espacio como consigo mismo para ofrecerte lo que tú te imaginas. Y ver eso es doloroso. Sí. Pero por eso es tan importante tener raíces hacia ti, también estar en una red de apoyo con personas con las que puedas hablar, te conozcan y que puedan sostener también, porque es como este pequeño hechizo, ¿no? Que dura a veces poco, a veces dura más, pero es súper bueno de ser como tal. Está súper bueno lo que nos estás compartiendo, porque siento que necesitamos hablar más de relaciones y de dinámicas en las relaciones de vínculos. Ahí, desde la somática, desde las neurociencias, se habla mucho, hay muchos científicos y muchas personas expertas en estos temas que hablan efectivamente de que los sistemas nerviosos se atraen por su nivel de herida. Resonamos. Los sistemas nerviosos resuenan. O sea, si estamos aquí nosotras es porque nuestro sistema nervioso andan como un poco en la misma. Y nos regulamos y nos podemos sanar y podemos como compartir todo esto que somos y vamos a tener muchos insights las dos que nos están sirviendo mucho. Pero ¿qué pasa cuando esa herida, como dices tú, de repente está como muy abierta, todavía no está sanada? Y efectivamente conocemos a alguien que se convierte como en un espejo que nos está reflejando un dolor que todavía está presente ahí. ¿Y cómo trabajarlo desde un lugar de conciencia? ¿Cómo decir, bueno, esto es una oportunidad para sanar y no para sufrir? O sea, pero hay que ser muy consciente y hacernos cargo de todo lo que hemos vivido para atrás también. O sea, porque si andamos por la vida así como, no sé, abriendo relaciones o involucrándonos en relaciones, pero no nos tomamos el tiempo quizás como de tomarnos un momento para analizar y reflexionar qué es lo que estamos viviendo. Y aplíquese no solo a las parejas, también cómo han sido las relaciones con nuestros padres, con nuestros amigos. También a veces hay amigos que nos gatillan y que a veces puede ser incluso hasta más tremendo que con una pareja. ¿Cómo podemos transitar estos espacios vinculares y estas dinámicas vinculares desde un lugar de conciencia y entendiendo que nuestros sistemas nerviosos también se regulan y se sanan muchas veces en soledad, pero también mucho en el vínculo y en grupo también? Y es una hermosa oportunidad para decir, bueno, ¿sabéis qué? No estoy sola aquí porque al final nos pasa esto a todos, ¿sabes? A todos nos ha pasado. Pero como que nos hacemos un poco los locos y vamos repitiendo patrones y vamos ahí como un poco. Y cuando empezamos con esa repetición de los patrones sin hacernos como cargo y consciente, empezamos un poco como a arrastrar como una roca en la espalda. Entonces siento que es muy importante lo que estamos hablando y quizás como para ir cerrando un poco la conversación, Florencia, que ha estado súper entretenida y lo seguí avanzando contigo toda la tarde. Cuéntanos qué se viene en Psiquesoma, en qué está ahí, qué tus cursos, tus retiros, tus formaciones y también como
si en algún momento sientes como este llamado a quizás hacer algo como más específico en temas de vínculo. Yo de hecho le he estado dando hartas vueltas porque ha sido como un tremendo tema para mí. Empezar como a abrir espacios terapéuticos para trabajar temas vinculares. Sé que hay como diplomados y formaciones que trabajan con trauma en el vínculo. Y siento que es una bonita oportunidad de trabajar los vínculos a través del cuerpo, a través de la somática. Sí. O sea, cuéntame si también como que le has dado alguna vuelta, si viene algo por ahí interesante. Totalmente. Bueno, ya está. Que mi última experiencia nació abrir este tema, que nunca había hablado de relaciones en mi cuenta. De hecho, de repente me preguntaban y yo prefería como no meterme ahí porque no lo había estudiado en profundidad. Sí. Y ahora me vi como un poco obligada o sea, motivada también, porque necesitaba entender de dónde venía todo lo que yo estaba sintiendo y cómo darle lugar y espacio y no solamente buscar evadirlo. O sea, hay algo que hay dos puntos que justo como que mencionaste y dije, necesito hablar un poco de esto. ¿Qué es lo que pasa culturalmente con el amor, con las relaciones, los vínculos? ¿Cómo los entendemos? Y aquí encuentro que la música que escuchamos y la cultura musical en la que estamos inmersos, y voy a hablar ahora de Latinoamérica, tiene un papel tremendo. Sí. O sea, la música es programación subconsciente. Sí. Tú lo que cantas es un mantra. Sí. Todas las canciones que tú repites y suenan de fondo y te sabes y tú dices, ay, ¿cómo me las sé si me las escuchan? Eso te está programando. O sea, no voy a mencionar artistas, pero está súper peligroso cómo estamos manteniendo los vínculos a través de, por ejemplo, el género urbano. Sí. Y bueno, y la música también, hay música cebolla y todo, así como que obviamente nos ha hecho entender los vínculos desde el dolor y vivirlos desde la herida. Entonces tú empiezas a relacionar que esos son los vínculos. Amar se siente así. Entonces buscas eso y piensas que cuando alguien viene con esos niveles de, por ejemplo, montaña rusa emocional, love bombing y todas esas cosas, como cuando alguien te presenta una fantasía, tú dices, me siento tan inestable que esto debe ser amor. Entonces eso es súper importante verlo y entenderlo. El otro punto es que tenemos este concepto, ya que hemos entrado un poquito más en el mundo espiritual, digamos, el autoconocimiento, se habla de esto que las personas son maestras, ¿no? Nuestras relaciones son maestros, pues vienen a enseñar cosas, sí, perfecto. Pero hay gente que entiende equivocadamente este concepto porque piensa que es que me tengo que quedar todavía en esta relación porque hay algo que tengo que aprender. Entonces uso eso como excusa para seguirme quedando en un lugar donde yo ya sé que no me siento bien, que no estoy creciendo. O sea, el aprendizaje no depende de cuánto rato te quedes en la relación, sino cuánto eres capaz de tomar un poco de perspectiva y observarte y observar la dinámica en la que estás y cuál es la lección de amor propio, porque siempre es una lección de amor propio y de valor propio. Por lo menos en general para las mujeres toca eso, ¿cierto? Pues límites. Y esa es tu maestría. Sí. No quedarte hasta que ya no des más, no darlo todo por amor, no ver su religión. O sea, es observar qué te está mostrando de ti este vínculo. La elección, hasta cuándo te quedas ahí, personal y depende cómo quieras vivirlo. Entonces, sí, de repente va a doler. Darse cuenta, quedarse, irse, pues todo va a doler de alguna manera. Pero es una decisión y es nuestro poder de libre albedrío, que es nuestro regalo más grande, nuestra capacidad de elegir cómo me quedo en esa relación, cuánto me quedo, hasta qué punto y de qué manera me quedo en esa relación. Eso es la maestría de las relaciones. No que, a ver, que me golpee más fuerte este dolor, a ver qué aprendo. Es totalmente, tomo distancia para verlo. Entonces, bueno, a partir de todo esto que a mí me ocurrió, se abrió un espacio nuevo, que es un programa de acompañamiento a través de audios de 33 días, donde empezamos a tomar esa distancia y empezar a ver y reconocer a nuestra niña herida y a sostenerla. ¿Y qué la sostiene? La soberana, nuestra soberana interna, que es esa versión de nosotras que puede ver el panorama completo y decir, yo tengo que aprender esto. Y entonces me separo quizás de mi dolor, de mis emociones
que se despertaron a través de este vínculo, a través de esta herida. Y digo, bueno, ¿cómo voy a integrar esto con mi sabiduría? ¿Y qué decisiones me está pidiendo mi soberana interna que tome? Que tome distancia, que diga no, que a lo mejor hable más, ponga ahí mis deseos. O sea, como, sabes que yo me siento así, sabes que me gustaría esto, y ver cómo responde el otro. Porque hay bueno, lo hablamos también en el programa, hay una gran diferencia entre poner un límite y hacer una petición. O sea, poner un límite es cómo respondo yo al comportamiento del otro, a lo que el otro tiene para ofrecer. Me quedo, me voy, tomo distancia. Pero una petición es, me gustaría que lo habláramos así, me gustaría que fuera más empático. Y el otro no tiene por qué cumplir nuestras peticiones. Claro, es como, es un baile. Como que el límite depende mucho de mí y la petición es una invitación a que el otro quizás modifique o mejore o haga algo que a mí me haría sentir mejor. Siento que efectivamente el tema de los límites tiene 100% que ver con esta naturaleza que tú hablas, la soberana, este arquetipo, porque es un arquetipo. Yo me he dado cuenta, después de mi última ruptura, que fue hace unos 3 meses, me empoderé así, pero realmente, porque uno a veces pasa por el proceso y dice, no, si yo estoy súper empoderada, como lo que pasó. No, estoy súper empoderada, yo sané esto, tengo un tremendo camino, y de repente, ¡pah!, ahí terminaste en una relación que parecía sana, pero que resulta que no era tan sana, por lo menos para mí. Y cuando decides poner el límite ahí, terminar, por ejemplo, es un límite, hasta aquí llegamos, me voy. El empoderamiento que surge después, cuando es real, está ligado con un proceso de empezar a reconocer tu valor real como mujer, como todo lo que soy, todo lo que me constituye, lo que ofrezco, lo que entrego también a mí. ¿Sabes? Y ahí aparece un máster arquetipo que yo le llamo la reina o la diosa, y tiene mucho que ver con el sagrado femenino, que tú le llamas la soberana. Y ahí aparece esta nueva como perspectiva y visión de las relaciones y sobre todo de lo que implica ser una mujer hoy en día en un mundo cargado con información que muchas veces es muy poco saludable. La música, las películas, las series, los reality, las apps. Como para ya cerrar, y el último tip que le podríamos dar a las mujeres que nos están viendo, cómo llegar a encarnar este arquetipo de la reina soberana sin miedo, porque te va a juzgar. A mí me pasó que yo dije reina en un contexto y juicio así, pero brutal, me tuve que ir. No sé qué tan incómoda, me tuve que ir, y ahí yo puse un límite y decidí no relacionarme más con ellos. ¿Cómo invitar a las mujeres a que empiecen un proceso de liberación personal para que logren conectar con este arquetipo de soberana, reina de blusa, con su sexualidad sagrada, con su femenino sagrado, y empiezan a decidir desde ese lugar, y empecemos a elegir desde ese lugar con mayor conciencia de lo que valemos, de lo que somos, para empezar a abrir el espacio de relaciones más sanas para nosotras. Qué buena pregunta de cerrar. hermosa, porque lo voy a decir súper simple. La razón por la que todavía sufrimos tanto no es por la herida, es porque todavía estamos condicionadas a entregarle toda nuestra energía al otro, toda mi energía a alguien, porque tengo inconscientemente la creencia de que mi relación de pareja va a venir a arreglar todo. Me va a dar la plenitud, el centro, el balance, la estabilidad, el confort, la seguridad que no me puedo dar. Entonces, las mujeres no vamos a dejar de sentir ese vacío hasta que pongamos nuestra energía en nosotras. Porque ¿qué pasa? Que nuestra energía está dispersa, no es nuestra. Entonces se va con cualquier cosa que parezca lo que nos falta. Entonces, en el momento en que tú te enraizas, o sea, la soberana es una mujer que está profundamente enraizada, es decir,
todo lo que ella es está conectada con la tierra y se expande hacia afuera, hacia un lado, hacia arriba, en todas direcciones, ella sabe manejar su energía y sabe qué es lo importante para ella y no lo deposita en una persona, ni el don ni el des. O sea, ¿cuál es la vida que quiero construir? Si yo estoy construyendo la vida que me sostiene, ¿cierto? Sea un proyecto, sea en mi carrera, sea en el trabajo personal que estoy haciendo, en el trabajo físico que estoy haciendo. Construye cosas, deposita tu energía en cosas que te sostengan incondicionalmente, que no dependan de otro. Porque los vínculos pueden ser muy duraderos, incluso de por vida. Pero no podemos crear una vida donde mi energía dependa de cómo está la relación. O sea, estamos condicionados a poner demasiada energía en los otros y expectativa. Y no nos hacemos cargo de poner esa misma energía, atención, tiempo, foco, dedicación, trabajo, la cantidad de horas que se nos van. A mí me pasó. Mi algoritmo se transformó en cómo hacer que un hombre se obsesione contigo. Instagram me cachó que yo estaba viendo cuestiones, te creo, te lo juro. Y me empezó a mirar y yo dije, no puede ser hasta qué punto llega este contenido. Y dije, es que... Y a mí me despertó también el deseo de crear Despertando a la Soberana, porque veía que cuentas de Instagram de más de 1 millón de personas, 2 millones de personas, vendían ebooks para trabajar con la psicología del hombre y como manipular su subconsciente para que te eligiera. Sí, ¿qué nivel de poner tu atención, tu tiempo y tu energía en un sujeto se le está poniendo en tu vida? Sí. No, por eso yo creé Despertando a la Soberana. Me encanta. Porque dije que esto es el anti eso. Yo sentí lo mismo. Sentí lo mismo que la persona que lleva ese camino, pero no voy a irme por ahí. No. No es el camino, amigas, no es el camino. No. Bueno, invitemos a las mujeres a que por lo menos hagan la siguiente asociación. ¿Qué pasaría? Porque también hay como, pues he visto que hay como toda una moda de que tener pareja hoy en día ya no están bien visto. Hay como toda una tendencia así como de el empoderamiento femenino, el feminismo, como de que hay cada día mujeres, o sea, hay cada día más mujeres solteras. Por algo es también. O sea, la invitación aquí es para las mujeres y para los hombres. Quizás las mujeres mayoritariamente hemos entrado en un proceso de evolución y de autoconocimiento y de valoración personal más que los hombres. Pero yo creo que también hay muchos hombres que sí están en ese camino, ¿no? Y que también hay que darles la posibilidad de que lo sigan recorriendo y invitarlos al resto de los hombres a que lo hagan. Porque yo tengo muchos amigos que los veo a veces más en la desesperación por estar en una pareja que los propias amigas que están solteras. ¿En serio? Sí. Y me llama profundamente la atención y yo digo, este uno se está viendo todas las francas que tiene, ¿sabes? Y yo los invito así como, amigo, a la terapia, hazte ver, amigo. Y es que también esa inversión de roles, nosotras ocupando espacios más masculinos que antes no estaban permitidos, y en consecuencia, inevitablemente, la energía de ellos se va hacia el femenino herido. También ese apego ansioso como quiero encontrar a mi princesa. Ahora no somos nosotros buscando al príncipe, sino ellos buscando a la princesa, ¿no? Sí. Entonces, está interesante observarlo porque la energía femenina y masculina habitan en los dos. Hay que observar cuál es nuestra relación con la energía femenina y masculina, cómo la estamos usando y ordenando, que nos habita también. Sí, yo creo que es súper bonito hacer como una pequeña reflexión y observar a nuestros padres. Cómo somos con la vida de ellos, cómo han vivido ellos sus relaciones con la letra, porque eso nos termina igual influyendo mucho inconscientemente. Por eso si lo hacemos consciente, hay un gran cambio ahí. Y empezar a decidir y decir, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer distinto. Yo puedo hacer esto diferente. O ¿sabes qué? Me gusta lo de ellos, pero se puede hacer mejor, se puede mejorar. Así que, bueno, ha sido un placer y un honor tenerte acá. Seguiría conversando contigo muchos temas, las relaciones, la energía sexual, la creatividad. Infinito, yo también. Pero bueno, podríamos hacer una parte 2, seguir siempre conversando ahí. Siempre se pueden hacer parte 2, parte 3, así que la invitación queda abierta, obviamente, para el futuro. Y quizás como última cosita, bueno, invitar a la gente a que sigan a Florencia en su Instagram.
¿Tu Instagram cuál es? @psique.soma. También estoy así en TikTok, en Facebook, aunque subo lo que en Instagram, pero si alguien se está buscando en Facebook. Tengo también un canal de YouTube, lo mismo, psique.soma. Si me buscan como Florencia Reyes, Santa Cruz, siempre me van a encontrar también. Así que ahí invitarlos a que vayamos conectando por ahí. Quienes quieran saber más, voy a estar hablando de relaciones, pero también siempre estoy hablando de propósito de alma. Así que soy encantada de eso, mi Lau. Gracias. Estar aquí, lo pasé muy bien. Sí, estuvo muy, muy entretenida la conversación. Quedó corto el tiempo, Sí, pero yo creo que hablamos más de una hora, así que, bueno, ya saben entonces, si quieren seguir a Florencia y todo lo que comparte acerca de relaciones, esto de la soberana, desde la somática, desde el mindfulness y el arte, la pueden seguir en Psique Soma. Y, por supuesto, los esperamos y esperamos a las mujeres y a los hombres en un siguiente capítulo y en una siguiente temporada, porque con Florencia ya estamos cerrando la primera temporada, 5 capítulos, así que estamos súper felices y ojalá podamos encontrarnos en una segunda temporada. Así que les dejamos un besito y nos vemos pronto. Gracias.